Hola, mi nombre es Diego Banderas García, soy del grupo Tercero B Electrónica y hoy les voy a hablar sobre los derechos que todo ser humano debería de tener. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos. No están garantizados por ningún Estado. Estos derechos universales son inherentes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Varían desde los más fundamentales, el derecho a la vida, hasta los que nos dan valor a nuestra vida, como los derechos a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud y a la libertad. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y el trabajo, entre otros muchos más. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Los derechos humanos son un conjunto de principios de aceptación universal, reconocidos constitucionalmente y garantizados jurídicamente, orientados a hacer al ser humano su digno como persona en su dimensión individual y social, material y espiritual. Los tipos de derechos humanos son individuales y sociales. ¿De quiénes son? De una persona o de una sociedad o colectividad. Algunos ejemplos son de libertades o de igualdades de género y social. Los derechos humanos deben ser respetados principalmente por el Estado, por los organismos internacionales y particulares. Hay sanciones que rectifiquen la violación de los derechos humanos. En general, las violaciones más grandes de los derechos humanos están tipificados como delitos, por ejemplo, homicidio, violación, secuestro, lesiones, por lo que la sanción puede ir desde multas hasta la privación de libertad, o sea, a la cárcel. Otras violaciones a los derechos solo constituyen un hecho ilícito civil, por ejemplo, la difamación, por lo que la sanción puede ser la reparación del daño causado. Existen otro tipo de violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, la discriminación por motivos de sexo, raza, creencia religiosa o de cualquier otro tipo en materia laboral, que deben de ser resueltas de otra manera, por ejemplo, solicitando la reinstalación o concediendo prestaciones pecuniarias mayores a las normales para el trabajador que la haya sufrido. ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? Número uno. Son inherentes o innatos al ser humano. Todos los seres humanos los poseen, pues se generan a partir de la misma naturaleza humana. 2. Son inalientables. No se pueden quitar ni enajenar, pues son parte constitucional de la propia naturaleza humana. Son inviolables. No se pueden o no se deben transgredir o quebrantar, y en caso de ser así, el ciudadano víctima puede exigir una reparación o una compensación por el daño causado a través de los tribunales de justicia. Son imprescriptibles, es decir, no caducan ni se pierden por el transcurso del tiempo. Existe una clasificación de cada derecho para diferenciarlos y son derechos de primera generación, derechos de segunda generación y derechos de tercera generación. Derechos de primera generación. Se refiere a los derechos civiles y políticos también denominados libertades clásicas. Fueron los primeros que exigió y formuló el pueblo en la Asamblea Nacional durante la Revolución Francesa. Este primer grupo lo constituyen los reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios a finales del siglo XVIII. Derechos de segunda generación. La constituyen los derechos económicos, sociales y culturales, debido a los cuales el Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, a un Estado social de derecho. De ahí el surgimiento del constitucionalismo social. Derechos de tercera generación. Este grupo fue promovido a partir de la década de los 70 para incentivar al proceso social y elevar el nivel de la vida de todos los pueblos.
en un marco de respeto y colaboración mutua entre las distintas naciones de la comunidad internacional. Bueno, muchas gracias, eso fue todo.